Opus Diabelli. Variaciones Diabelli. Las 32 variaciones de Beethoven sobre un vals de Diabelli son la última obra importante que escribió para el teclado. Beethoven recibió una invitación del editor Diabelli para componer unas variaciones sobre su vals. En realidad no para componer unas variaciones, sino para una única variación. Y Diabelli envió este pequeño vals a casi todos los compositores de Centro Europa que se le ocurrió, y les pidió que contribuyeran con una variación que él publicaría y que se vendería en una colección por la voluntad para las viudas y huérfanos de las guerras napoleónicas. Ahora bien, este vals no es exactamente una obra maestra. La primera reacción de Beethoven fue decir que era una basura, y de hecho yo mismo puedo tocarlo para ustedes. Es bastante interesante. No es tan malo como Beethoven pensaba en un principio, y él mismo se dio cuenta de ello. Pero en cualquier caso, merece la pena echarle un vistazo. Bueno, no es exactamente una obra maestra, pero es bastante inocua. No iba a hacer daño a nadie, y la mayoría de los compositores respondieron a la invitación de Diabelli. Schubert escribió una variación. También Hummel y Czerny contribuyeron con sendas variaciones. Incluso Liszt, que entonces tenía 11 años, fue invitado a participar y también envió una variación. En realidad ninguno de ellos envió nada particularmente inspirado. Beethoven fue el único que protestaría. Los demás puede que tampoco admirasen más que él este petulante vals. Pero todos aceptaron la propuesta. Beethoven se concentró entonces en luchar no contra el tema en sí mismo, sino contra el desarrollo de sus posibilidades. El panorama estaría entonces incompleto si él no se encontraba allí. Él no aportará solamente lo que falta. Si los demás aportan cada uno un color, será preciso que él lo haga con 6 o 7. Y demostrará a todos que él mismo es capaz de realizar un primer volumen aún más variado que el que contendrá las variaciones del resto de autores. Cuando tomó este vals de Diabelli, Beethoven quería componer algo que mostrase a todo el mundo lo que él era capaz de hacer en una especie de catálogo enciclopédico de la pequeña forma. No quería simplemente componer una pequeña colección de variaciones. Por supuesto, tampoco quería escribir una única variación como Czerny o Hummel y enviarla. Él iba a hacer algo que fuera más importante que lo realizado por nadie hasta el momento. Y el único modelo que tuvo y que se encontraba en su biblioteca eran las 30 variaciones Goldberg de Bach. El hecho es que Beethoven fue un gran maestro de la variación, pero la mayoría de sus series de variaciones, con la excepción de las contenidas en la Heroica, son relativamente cortas. Cuando Beethoven escribió sus grandes series de variaciones, como las contenidas en la Apasionata y en la Opus 111, usó temas muy bellos.
Son muy hermosos, pero también muy simples, si los comparamos con algunas de las melodías más destacadas y complejas de Beethoven. También en la Appassionata no hay prácticamente nada más que una nota, mejor dicho, dos notas. Y la estructura de ambas series de variaciones es bastante sencilla. En el caso de la Opus 111, el tema es este. La primera variación. Que prácticamente triplica la velocidad del tema, y después al doble de velocidad que esta variación se produce la segunda variación. De nuevo al doble de velocidad. Y después triplicamos el tiempo una vez más y finalizamos con... que es el efecto de mayor velocidad que se puede conseguir en un piano, que es el trino, una especie de velocidad sin medida. Y básicamente este es el proceso con el que Beethoven escribió las variaciones sobre sus propias melodías, cuando las melodías eran muy bellas. De ese modo podía tomar una melodía bastante simple y someterla a un proceso de crecimiento, y generalmente escribía 4 o 5 variaciones siguiendo este esquema. Beethoven no mostraba admiración ni respeto por Diabelli. Más bien se veía obligado a reconocer su poder. Las relaciones entre las variaciones y su tema pueden ponerse en paralelo, tanto en él como en los demás, a las de un compositor con su editor. Un personaje que tanto en la música como en la literatura reemplazó al antiguo mecenas eclesiástico o noble, convirtiéndose en el obligado mediador entre el autor y su público. Relaciones que aún hoy en día siguen siendo extremadamente delicadas. El compositor tiene la tendencia a rechazar al editor que se atreve a componer música. Diabelli no fue solamente un compositor aficionado. Dejó una obra considerable cuya popularidad aún perdura en Austria, pero no pudo evitar la cursilería ya que él mismo la editó. Él encontró inspiración en algo que él mismo había considerado una basura. Y esto es en realidad una constante muy interesante. Al menos yo siempre he creído que una de las cosas más importantes de este periodo, no solo en la música, sino en el arte y en todas las cosas, es la idea de que el artista debe extraer algo de la nada. Hay una carta de John Constable en la que le cuenta a un amigo que se encuentra en el paisaje más maravilloso del mundo, y sin embargo es el menos apropiado para ser pintado, porque el artista debe extraer algo de la nada. En otras palabras, lo que Constable quería conseguir era que el paisaje más maravilloso fuera el paisaje más vulgar, el tipo de paisaje que uno ve todos los días. Y es lo que Beethoven trataba de hacer para conseguir que una obra importante y extensa fuera la más trivial, la más vulgar, el tipo de forma musical más común, a partir del cual él pudiera transformar todo desde el origen hasta una gran estructura.
La manera en que Beethoven escribe las grandes obras es comenzar a partir de estos pequeños motivos y ver cómo puede expandirlos hasta convertirlos en algo muy extenso. Esta no es una observación que hayamos hecho en el siglo XX. Ya en 1811, el que fuera realmente el primer crítico musical, E.T. Hoffmann, autor de los cuentos de Hoffmann, escribió artículos sobre Beethoven en los que dijo: con frecuencia en las obras de Beethoven se siente que no solo un movimiento, sino toda la sinfonía se basa en un minúsculo grano que se desarrolla a lo largo de toda la obra. Al principio Diabelli comienza con: es ideal, es todo lo que necesita para componer una obra. Y tenemos el famoso ejemplo de las 4 notas que él nos muestra en la Quinta Sinfonía, y todas las bromas acerca del destino llamando a la puerta que se han hecho sobre ello. Pero en cualquier caso, por ejemplo, una variación continuaría. Y toda la variación usaría solo eso. Hay pequeños motivos como que aparecerán, por ejemplo, en o solamente los usará como una manera de o tomando 2 notas solo y conseguiríamos y en ocasiones elimina todo excepto una nota. Pero aún sigue escuchándose el... que es realmente lo más divertido de todas las variaciones. Otra cosa que hace es tomar parte del tema del bajo que tenemos. El bajo hace... Ahora se parece mucho más al comienzo del Don Giovanni de Mozart tras la obertura.
Incluso cuando lo transforma por completo, aún puede escucharse una especie de eco del tema a lo largo de la obra, pues hay 33 variaciones, y cuando has escuchado muchas veces esto, y has escuchado varias formas de, por ejemplo, cuando ya lo has escuchado varias veces, al llegar a la fugueta, realmente ya no necesitas escucharlo más. Y esto es exactamente transformado en... que es todo lo que queda en ese punto. O en el maravilloso andante, que es la segunda de las grandes variaciones en modo menor. Donde el ritmo se convierte en... De ese modo, realmente, solo queda una especie de recuerdo del ritmo de la melodía. Y después, exactamente al final de la obra, cuando reexpone la danza, pero no el vals trivial de Diabelli, sino este maravilloso minueto gracioso, aún aparece en lugar de... Tenemos... Realmente puede escucharse cómo aparece este motivo de formas totalmente diversas a lo largo de toda la obra. Él quería mostrar la práctica totalidad de cualidades afectivas que podían aparecer en una obra con estas pequeñas formas. De ese modo, se comienza con una especie de majestuosidad, casi una cita de la obertura de los maestros cantores de Wagner. La razón es que yo siempre he sentido que las variaciones Diabelli comienzan... que la obra no comienza con el vals de Diabelli, sino con la primera variación de Beethoven, porque esta suena más como un comienzo que el propio vals de Diabelli, y este es realmente el comienzo de la obra. Pero después continúa inmediatamente con algo muy ligero. Y después, de repente, consigue este extraordinario lirismo escribiendo dolce. Y es en esta tercera variación cuando la cualidad misteriosa comienza a deslizarse en la obra, de modo que...
En otras palabras, solo ha habido 2 acordes que se han repetido y algo ha aparecido, y también en el bajo. Ahora bien, Beethoven para el primer acorde aún tiene algo interesante para proseguir, pero para el segundo acorde, que es... él hace esto. Es decir, introduce una dimensión totalmente nueva en la obra con la tercera variación. Y hay variaciones muy operísticas, con un tipo de carácter operístico que puede apreciarse en las óperas del siglo XIX y anteriores. Se consigue de este modo la tradicional representación del sollozo. La gama de emociones es tan extraordinaria que va del patetismo operístico al maravilloso aria al estilo de Bach, a la fuga al estilo de Händel, y después a esas variaciones muy misteriosas como... que por supuesto no solo son extraordinariamente bellas, sino que es una especie de forma de jactancia por parte de Beethoven, pues están escritas en forma de canon, es decir, que usan un recurso contrapuntístico más elaborado. Tras esta prosigue la variación más grotesca de Beethoven, donde toma y escribe...
donde este tipo de comienzo brutal y grotesco se contrasta con algo muy expresivo y se toma directamente de Diabelli. Beethoven fue famoso durante su vida por este tipo de escritura de un humor deliberadamente grotesco, y la gente se quejaba de ello. Era parte de la herencia de Haydn. Pero en el caso de las variaciones sobre un tema de Diabelli, obviamente intentaba mostrar toda la gama de emociones que podía lograr, desde la escritura más lírica y efectista a los momentos más trágicos. Pero todo ello, sin embargo, rematado por esta sutileza del espíritu cómico. De algún modo, hacia el inicio de la obra, ya puede hallarse esta especie de escritura lírica muy sutil. O cuando él escribe dulce, escribe tiernamente. Por un momento parecería que hemos abandonado hace mucho tiempo a Diabelli, excepto en... Y Beethoven le dice al pianista, toca todas las notas con un dedo y entonces tienes que tocar así. La sordera lo apartó del mundo. Y como Goethe dijo acerca de él cuando le conoció, la sordera consiguió complicar su carácter. Beethoven fue un hombre que despreciaba todo lo que le rodeaba. Goethe dijo con mucha razón que no hacía la vida fácil ni para él ni para los que le conocían, y con su sordera esto empeoraría. Y entonces Goethe añadió algo maravilloso. Dijo, para él sería mucho peor socialmente que musicalmente.
Y en eso fue muy inteligente. Eso fue lo que ocurrió. Beethoven quedó prácticamente aislado del mundo por su sordera y decidido a demostrar de cualquier modo lo que podía hacer por sí mismo. El instrumento para el que Beethoven escribió las variaciones Diabelli no es por supuesto el piano moderno. Tampoco es tan débil como podía imaginarse, porque inmediatamente antes de comenzar a escribir las variaciones, los ingleses habían ampliado el piano y él había recibido un Broadwood muy grande. El problema que se plantea es saber para qué instrumento escribió Beethoven esas variaciones. Es un tema delicado, porque en realidad era incapaz de escucharse a sí mismo tocar 3 años antes de empezar a escribir estas variaciones y unos 7 años antes de publicarlas. Lo que me parece más interesante es saber cómo esperaba que fueran interpretadas, porque no hay manera de poder tocarlas en concierto. Ni siquiera en la época de Beethoven, cuando gustaban los programas largos, nadie se hubiese atrevido a sentarse a tocar una obra de 52 minutos en público. Y por supuesto, podía haber sido interpretada en pequeños recitales semiprivados, semipúblicos, que solían hacerse en Viena. Pero en ellos no se tocaba música de este tipo. En esto se parece a las variaciones Goldberg. Nadie sabe cómo alguien podía sentarse y ponerse a tocar las variaciones Goldberg de arriba a abajo, a no ser para uno mismo y un amigo. Antes decía que las variaciones Diabelli desafían la interpretación, al menos la interpretación pública. En efecto, los cambios, no solo de tiempo, sino de sentimiento, exigen del intérprete una disposición poco común, aunque en principio no estén dedicadas al concierto. Del mismo modo que quien ahora impone el tema ya no es el rey sino el editor, el destinatario no será la corte sino el aficionado que va a dialogar con su piano. El concepto de estudio que se desarrolla a partir de Czerny y que se mantendrá en toda la música pianística del siglo XIX, de Chopin a Debussy, destinado al intérprete solitario que estudia en una habitación, que es su único ejecutante y su propio receptor,
reemplaza al de ejercicio destinado a preparar al virtuoso, músico de profesión y a su función en la tribuna de la iglesia o del salón. Por lo tanto, el modo en que el texto está escrito adquiere una importancia considerable, independientemente del modo en que se va a escuchar. Lo que es particularmente interesante en las variaciones Diabelli es que en ellas Beethoven realmente sintetiza las diversas tradiciones de variación. Podría decirse que en gran parte está innovando a través de la combinación. Es decir, que combina cosas y une lo que siempre se había realizado por separado, y que anteriormente nadie lo había hecho en una variación. Quizás se pueda tomar como ejemplo el modo en que finaliza una serie de variaciones. Primero comienza con una variación muy operística, llena de ese tipo de sollozos que se escucharán hasta las óperas de Verdi. Después escribe algo que es extremadamente original. Es una especie de anticipación de Schumann. Por supuesto que aún está muy cerca de Diabelli. Entonces, en lugar de tener, él escribe, aunque transforma esa fórmula en algo más expresivo, mantiene la misma armonía todo el tiempo y después vuelve a Diabelli y el cromatismo comienza en el lugar exacto donde debería estar. Sabemos que en esta época Beethoven solía volver ocasionalmente a Bach. Cuando estaba componiendo la fuga de la sonata Hammerklavier, copió pequeños fragmentos del clave bien temperado de Bach en un trozo de papel junto con sus bocetos para la fuga. Y en las variaciones Goldberg de Bach, de las 30 variaciones, la 25 quizás sea la más famosa de ellas. Es un aria muy ornamentada, llena de patetismo. Y Beethoven en estilo está muy próximo a esto, aunque no imita nada melódicamente. Su versión de esto será... En efecto, una parte es algo así. Realmente se parece mucho a lo que Bach había escrito. Y avanzada la pieza, hay algo que me parece muy instructivo, que es...
Lo que demuestra que cuando Beethoven intenta imitar a Bach, comienza a sonar como Chopin. Y con razón, pues Chopin pasó toda su vida estudiando la música de Bach y venerándolo. E insistía en que era la base más importante para la composición. Y creo que verdaderamente podríamos decir sin exagerar que esto es una especie de homenaje a Bach. Entonces, tras haber escrito una variación en menor y una lenta ornamentada, en realidad hay 3 variaciones en menor en esta gran variación lenta ornamental. Beethoven entonces decide hacer también un final fugado. Ahora bien, no se trata de una fuga beethoveniana en el sentido habitual. Tiene mucho del carácter de Beethoven, pero el modelo es Händel. Si tomamos el modelo para el Indulgio, es Bach. Händel es el compositor que solía escribir esas maravillosas fugas con notas repetidas. Entre ellas está la que Toby dijo que quizá fuera la mejor fuga jamás escrita para el teclado, la fuga para clave en mi menor de Händel. Y entonces Beethoven usa esto, que se parece mucho a las fugas de Händel para coros, esas de los oratorios. Händel tuvo esa extraordinaria vitalidad rítmica. Beethoven fue un gran admirador de Händel. Cuando le preguntaron quién ha sido el compositor más grande de la historia, él contestó: solía decir que Mozart, pero ahora creo que es Händel. Estuvo suscrito a la gran edición Händel y estaba fascinado con ella. Aún quedaba una tradición que Beethoven debía cumplir, que es la vuelta al tema. Y como dije antes, no podíamos reexponer el tema de Diabelli, pero sí podemos reexponer algo parecido a la danza original y en la tonalidad original. Y entonces Beethoven consiguió uno de los clímax más extraordinarios y violentos en la fuga, seguido de una transición sobre la que han escrito muchos teóricos, tratando de encontrar cómo analizar unas armonías que no son difíciles de comprender. Es difícil describirlo. Beethoven marca tempo diminueto, pero no retrasar ni sostener. Moderato tempo diminueto, pero sin retrasar. Y es obvio que no retrasar significa que no es deprisa. La tendencia debería ser una especie de minueto. Y no exactamente en estilo mozartiano. Creo que sería excesivo decir que tras un homenaje a Bach y después un homenaje a Händel, ahora tenemos un homenaje a Mozart. Podemos decir que es una especie de homenaje a la música que Beethoven conoció en su infancia. Es una vuelta al estilo del siglo XVIII, aunque creo que lo mismo podría decirse, por ejemplo, del cuarteto Opus 135, del cual se ha dicho que supone una vuelta al estilo del siglo XVIII. Pero de hecho, en ciertas cosas es mucho más moderno que cualquier músico anterior. Posee un extraordinario estilo de escritura.
No conozco ningún otro compositor que llegue tan lejos como Beethoven. Muchos han intentado imitarlo en este estilo de escritura. Influyó notablemente sobre Schoenberg y Brahms, y toda la tradición alemana proviene de aquí. Pero realmente tras Beethoven no hay nada igual, pues él consigue llegar hasta un punto de máxima concentración.